Hola, en este video te invito a conocer sobre el habla, una macrodestreza importante del ser humano, ya que todo empieza a ser un poco diferente una vez que se dice en voz alta. Hermann Hesse. Pero para empezar, debemos tener en claro qué es el habla. Esta habilidad es el acto individual del ser humano, por medio del cual hace uso de la lengua para poder comunicarse en un contexto social, elaborando mensajes según las reglas y convenciones gramaticales que comparte con una comunidad lingüística determinada, además de alterar la función de emisor y receptor. Al analizar acerca del habla, se debe tomar en cuenta tres características esenciales. Es un acto voluntario, ya que una persona al hablar no depende de otra para realizarlo. Recuerda que nosotros decidimos cuándo hablar y cómo hacerlo. En el habla, una persona cifra un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las reglas que necesita. Cuando nos encontramos en el papel de emisor, no olvides ser claro, conciso, coherente, sencillo y natural. ¿Sabías que cuando hablamos manifestamos ideas significativas? Para esto necesitamos 4 elementos que son: la articulación. Es la manera en que se producen los sonidos. Por ejemplo, los niños tienen que aprender el sonido de la S para poder decir sol en vez de tol. La voz. Consiste en producir sonidos por medio de los pliegues vocales y la respiración. Recuerda que si utilizas demasiado o de manera incorrecta, puedes ocasionar una ronquera e incluso pérdida de la misma. Volutivo. Es el acto comunicativo que debe realizarse con intencionalidad. La fluidez se refiere al ritmo que se utiliza al hablar. Pues bien, sigue prestando atención a las siguientes estrategias para que tengas una correcta expresión oral. 1. Conoce el tema del cual se va a hablar. 2. No olvides ser constante. 3. Sé siempre natural. 4. Utiliza la regla de los 30 segundos donde se abarca un pequeño resumen que retenga la información para generar vínculos. 5. Realiza pausas adecuadas. Y por último, cuida tu tono de voz y lenguaje corporal. También, los componentes de hablar son 3. Lo fonético, que corresponde a la emisión de los sonidos. Lo fáctico, que es la combinación de las palabras en oraciones. Y por último, lo rético, que es el empleo de los vocablos, con forma, sentido y cohesión. Sin embargo, ¿sabes cómo se produce la voz? Bien, la voz o el habla inicia en el desarrollo de la fonación producido en la laringe, que contiene los pliegues vocales. Estos se contraen o se alargan al producir un sonido en concreto, y el espacio situado entre estos se denomina glotis. Aquí, el aire procedente de los pulmones es forzado durante la expiración a través de la glotis, haciendo vibrar los dos pares de pliegues vocales. ¿Quieres saber lo que sucede en nuestro cerebro al momento de hablar? Acompáñame. Pues bien, se debe tomar en cuenta 2 vías de la corteza nerviosa auditiva. La primera vía tiene como misión recordar las señales auditivas complejas, incluidos los ruidos comunicacionales y su significado. Mientras que la segunda se relaciona con los aspectos espaciales del sonido y proporcionando una retroalimentación durante el acto de hablar. Por otro lado, ¿cuál es la neurofisiología del habla? Pues bien, existen 2 regiones cerebrales que son imprescindibles para la comprensión y producción del habla. Por un lado, en el lóbulo frontal izquierdo se encuentra el área de Broca, que abarca los recuerdos de las secuencias de movimientos musculares que producen la palabra, además de preparar los programas motores necesarios para la adecuada expresión del lenguaje. Luego, tenemos el lóbulo temporal superior, el área de Wernicke, donde se localizan las memorias de los sonidos de las palabras. A su vez, está implicada en la percepción del habla y su región adyacente en la comprensión, además de convertir los pensamientos en vocablos. También, la señal es llevada desde el área de Wernicke al área de Broca a través del fascículo arqueado. La activación de esta región inicia previo a la respuesta verbal en las cortezas que rodean a la cisura de Rolando, y así se produce el habla en el cerebro. Es preciso también conocer que existen trastornos del habla, los cuales afectan el aprendizaje. Se sabe que un trastorno del habla o lenguaje
se refiere a los problemas de comunicación u otras áreas relacionadas, que pueden ser desde simples sustituciones de sonidos hasta la inhabilidad de comprender o utilizar el lenguaje. Las dificultades del aprendizaje basadas en el lenguaje, LB-LD, afectan en una variedad de habilidades académicas y comunicativas, como el escuchar, hablar, escribir, leer y hacer cálculos matemáticos. Los trastornos del habla son los siguientes. Dislalia, aquella que ocasiona dificultad para pronunciar de forma correcta cualquier vocal o consonante. Si afecta a muchos fonemas, el habla puede llegar a ser ininteligible. Disglosia, se refiere a un trastorno de la articulación provocado por malformaciones de los órganos periféricos, como lengua, labios y dientes, al contrario de las disartrias, que son una alteración propia de lesiones en el sistema nervioso central. Y disfemia, se refiere a la alteración en la fluidez del habla, es decir, la tartamudez que se caracteriza por bloqueos, repetición de sílabas o palabras. Entonces, ¿por qué es tan importante el habla en nuestra vida? La palabra expresada verbalmente constituye un proceso vital que posibilita la comunicación con los demás, de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, incluso para solucionar lo más elemental de nuestra vida: hambre, sed, abrigo, trabajo. También permite adquirir conocimientos y aumenta la oportunidad de adaptarnos para vivir mejor en una sociedad como la actual. En conclusión, el hablar de forma asertiva no es una cualidad puramente mecánica, ni tampoco algo que se adquiere de manera natural, como aprender a caminar, sino es algo mucho más complejo. Por ello, Séneca, gran filósofo romano, nos invita a decir lo que sentimos, sentir lo que decimos y, más importante, concordar las palabras